Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Hoy día, viernes 4 de noviembre. Mi nombre es Alberto Bayac. En la conducción, conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, estaremos analizando el acontecer nacional del fin de semana. En especial, el tema que nos preocupa, que es fundamental, el tema del Lava Jato, Odebrecht y algunos temas accesorios en la semana. Muy buenos días, Rosa, muy buenos días, Mónica. Hola. Buenos días, Mónica. Buenos días, Alberto. Alberto, te hemos extrañado semana tras semana. Estamos felices de tenerte con nosotras nuevamente en esta edición del viernes 4 de noviembre. Gracias a todos los que hacen posible que cada viernes o cada sábado podamos ingresar a través de sus pantallas y compartir el comentario de la semana. Claro que sí, muchas gracias, Rosa. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días, Rosa, Alberto, y buenos días a todos los que nos escuchan. Un agradecimiento a la Coordinadora Republicana. Aquí siempre con mucha esperanza, siempre que nuestro país vaya por mejor camino. Gracias. Y agradeciendo también a nuestros amigos que son siempre fieles a este programa, que siempre nos ven y nos envían comunicaciones a través de las redes sociales. Rosa, tu primer comentario del día. Bueno, yo quisiera empezar analizando lo que ha sido el comentario de la semana y lo que debió en realidad haber sido el comentario. Sin embargo, solo ha sido el comentario de la semana porque hay muchos medios que incluso han dejado pasar esta noticia que es en verdad un terremoto para lo que significa la justicia en el Perú. Sí. Y es que la empresa Odebrecht solicitó a la Fiscalía, al Ministerio Público de Brasil, que suspenda la colaboración que tiene con el Ministerio Público del Perú en los procesos que se investigan. Sí. Y bueno, sale el fiscal Vela un poco sorprendido y hablando de mala fe procesal de la empresa y quejándose de la actitud de Odebrecht. En realidad, no sé de qué se sorprende. Me parece una dosis de frescura, porque hoy quiero ser generosa, de frescura muy grande por parte de los fiscales de sorprenderse cuando lo único que está haciendo la empresa Odebrecht es hacer uso de todas las ventajas que los fiscales y la procuradora le dieron indebidamente a través del acuerdo que suscribieron en altísimo secreto en el año 2018. Entonces, no sabemos de qué 5 años después se sorprenden de que Odebrecht haga uso, como ha venido haciéndolo a lo largo de estos años, indebido, pero ¿indebido de qué? De los privilegios que le dieron. Sí. Entonces, creo, no sé si coinciden conmigo, pero creo que este debería ser el primer tema que abordemos esta mañana. Es de vital importancia, además, hacer un recorrido a lo largo del tiempo, porque la avalancha de sucesos que hemos tenido probablemente nos haya hecho olvidar de qué se trata, y es necesario traerlo al presente, sobre todo para evitar que sucesos como estos sean repetitivos en nuestra historia y la impunidad sea la regla y la justicia, por desgracia, la excepción. Absolutamente de acuerdo, Rosa. Y yo tengo entendido, bueno, desde hace mucho tiempo que nunca se negocia con gángsters. Ese es el gran problema, y sobre todo si las negociaciones, los pactos o acuerdos con una empresa mafiosa, gangsteril como Odebrecht, pues llegan a buen puerto, sabiendo los pormenores y conociendo los antecedentes de estas instituciones que han traído, evidentemente, corrupción a América Latina. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tu audio. Muy bien, muy bien. Efectivamente, creo que el tema que debería hoy preocuparnos a los peruanos es el tema de Odebrecht. Los actos de corrupción del señor Pedro Castillo ya no nos sorprenden.
todas las semanas, cada 2 días, tenemos una nueva noticia respecto de él o de sus ministros, de su entorno familiar. Hasta cierto punto creo que han llegado a insensibilizarnos, no obstante el daño que hace la corrupción para el ejercicio de los derechos humanos. No es casual que el día de ayer, cuando el señor Pedro Castillo tuvo la pésima idea de acercarse a un centro, a un local de salud, haya sido recibido por una anticipación de la marcha del 5 de noviembre, cuando yo vi esas manifestaciones espontáneas de la gente, de muchas madres de familia allí en salud, dije, creo que la marcha del 5 de noviembre ya empezó, ¿no? Empezó el jueves. En consecuencia, independientemente de los actos de corrupción del señor Pedro Castillo, que no debemos olvidar, porque a veces tenemos la mala costumbre de olvidarnos, es muy importante tratar el tema de Odebrecht, porque es un caso emblemático prácticamente de impunidad. Y además, yo creo que en cierta medida, cuando los fiscales Vela y Pérez firmaron tan interesadamente desde mi punto de vista el acuerdo con Odebrecht, hasta parecían que estaban extorsionados por el propio Odebrecht. A mí tampoco, yo tampoco creo hoy día que tales fiscales deban estar sorprendidos. Ellos ya sabían, ellos sabían que esto en algún momento iba a suceder. Y desconfié de sus investigaciones desde el inicio, porque cuando ellos empezaron con su labor, yo, Mónica Yaya, personalmente escribí una carta al Ministerio Público, a la Fiscalía Anticorrupción, haciendo ver cuáles habían sido los actos preparatorios de los actos criminales del Club de la Construcción. Y el primer acto preparatorio que involucró no solamente al presidente Ollanta Humala, sino al ministro Luis Miguel Castilla, que hoy se da el lujo incluso de brindar entrevistas hablando de temas anticorrupción. Uno de los primeros actos que cometieron fue la de poner como presidenta ejecutiva del organismo que debía supervisar las licitaciones, el OCE, poner como presidenta ejecutiva a la señora Magali Rojas, que no reunía los requisitos legales para ser presidenta, y eso lo supe luego de hacer mis investigaciones y luego de recibir del propio Ministerio de Economía y Finanzas un oficio en donde decían que no encontraban su currículum vitae. Esa señora Magali Rojas, junto con la señora Rocío Calderón Binatea, integraron el Consejo Directivo de OCE. Esa información la hice saber al Ministerio Público, a la Fiscalía Anticorrupción, nunca fue tomada en cuenta, nunca fui llamada. Desde ese momento me di cuenta que esas investigaciones de este equipo especial, Lavajato, de héroes, de falsos héroes, en realidad no conducía a nada. Pero yo creo que quien más información, mucho más precisa, nos puede dar es nuestra amiga Rosa Bartra, por la excelente labor que desarrolló en el Congreso de la República en las investigaciones del caso Lavajato. Claro que sí. Rosa, Lula gana la elección en Brasil y al parecer se van a desconocer algún tipo de acuerdos o negociaciones. Y como bien lo mencionaste en alguna oportunidad, estos fiscales Vela y Pérez no son evidentemente los superhéroes que muchos pensaban, ¿no? No, y efectivamente creo que debemos hacer un repaso, porque muy bien has dicho, Alberto, y lo ha resumido Mónica, este fue un acuerdo con una empresa que el Congreso ya había establecido que había participado en actos de corrupción muy graves. De hecho, los actos de corrupción que han involucrado la mayor cantidad de dinero en la historia de la República Peruana, con las prácticas más pervertidas y que corrompieron al Estado hasta la médula. Entonces, digamos que tratándose de un caso tan emblemático, tan fuerte, que además dejó malas prácticas a todo nivel, vale la pena hacer un repaso, por lo menos de este acuerdo. Claro. En este acuerdo, como bien dice Alberto, no se negocia con gángsters, y se negocia con ellos porque es válido, es lícito negociar con ellos. Tú le das un premio a cambio de que te entreguen información válida y entonces les reduces la pena. Eso es un acuerdo de colaboración eficaz. Sin embargo, en el caso de la empresa Odebrecht y los fiscales y la Procuraduría, no ocurrió así. El Estado peruano,
con su Ministerio Público y su Procuraduría, se pusieron de rodillas frente al delincuente. De rodillas. Sí. Teniendo activos Odebrecht en el Perú, teniendo en ese momento la central hidroeléctrica de Chacya, teniendo Chavimochic, Olmos, todavía tenía Rutas de Lima y otros más, el Estado, el Ministerio Público fue incapaz de retener sus activos y condicionar la entrega de información a cambio de beneficios premiales, como por ejemplo la liberación de sus activos. No, le liberaron todo su dinero, le permitieron vender Chacya, le permitieron declararse culpable solamente en 4 proyectos. La Costa Verde Callao, vía Evitamiento del Cusco, línea 1 del metro y la interoceánica en los tramos 2 y 3. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ellos ocultaron siempre y evitaron siempre fue declararse culpables en el caso del gasoducto sur peruano. Ajá. Que es el proyecto más caro, el más escandaloso, el más inútil que ha tenido la historia peruana, incluso por sobre la refinería de Talara, que es un mega escándalo. Lo del gasoducto supera largamente a cualquier proyecto. El proyecto más caro y más corrupto de la historia peruana. Resulta que Odebrecht decía, como tiene intereses ahí, en este por si acaso soy inocente en Olmos, soy inocente en Rutas de Lima, soy inocente en Chacya, soy inocente en Chavimochic. Entonces, solo ocurrieron actos de corrupción en estos 4 proyectos. ¿Y qué pasaba, Alberto, Moni, amigos que nos escuchan? Que esos 4 proyectos tenían investigaciones muy avanzadas y que no estaban avanzados por los aportes de Odebrecht, sino porque, por ejemplo, en el caso de la interoceánica, ya Alejandro Toledo había sido delatado por sus testaferros. Sí. Otras investigaciones se habían dado cuenta de la corrupción que ocurrió alrededor de la interoceánica. Igual ocurrió con la línea 1 del metro, e igual con la obra del Cusco o la del Callao. De hecho, Jorge Acurio ya estaba en la cárcel, Félix Moreno y Alex Curi también. Entonces, ¿cuál era el aporte si se declaraban culpables de 4 obras cuyas investigaciones eran las más avanzadas? Era una burla. No solamente era una burla que solo se declararan culpables en 4 proyectos, en los cuales ya no tenían además interés económico. Ya me declaro culpable, total, ya no me pueden quitar nada, porque ya nada está conmigo, ¿no? Entonces, era una burla al Estado peruano, pero además era una burla porque acordaron una reparación civil de 454 millones, que era una cifra ridícula. Solamente en la venta de Chacya ellos obtuvieron 1.200 millones de dólares y nos repararon con 454 millones de soles. No solamente eso, sino que esos 454 millones de soles nos los iban a pagar a lo largo de 15 años a cambio de que el Estado les dé nuevas concesiones, les permita seguir trabajando para que ellos tengan ingresos con los cuales honrar una deuda ridícula. A cambio de eso se les perdonó, no se les iba a procesar por absolutamente nada, ni penalmente, ni administrativamente, ni tributariamente, ni de ninguna manera. A Odebrecht no se le iba a tocar un pelo y además se le iba a permitir seguir trabajando. Entonces, cada vez que ellos han tenido, bueno, acá paréntesis, en ese momento nosotros naturalmente levantamos nuestra voz de protesta. Yo lo hice de forma muy enérgica, porque era injusto, era desproporcionado, era supeditar al Estado peruano, al gobierno brasileño y a la voluntad de una empresa que había demostrado que escrúpulos era lo último que tenía. Entonces era altamente peligroso y la posibilidad de que esto se cayera y que toda la investigación fracasara y de que nadie respondiera por este mega escándalo era muy grande. Claro. Pero lo que nos dijeron los defensores del acuerdo, que fueron muchos, Gustavo Gorriti a la cabeza y todos sus adláteres, casi todos los comunicadores, casi todos los medios, en fin, la opinión informada cerró filas alrededor del acuerdo con el argumento de que la verdad no tenía precio y que si la reparación civil era
evidentemente pequeña, no importaba porque íbamos a saber quiénes eran los que habían cometido actos de corrupción. Y a todos los que nos oponíamos al acuerdo, le hacíamos alguna crítica, nos llamaban blindadores. No, lo que pasa es que petardé el acuerdo porque no quiere que se sepa la verdad con respecto a la corrupción del fujiaprismo. Esa fue la cantaleta en todos los medios o en el 95% de los medios. Ese fue el cuento de Martín Vizcarra. Ese fue el cuento, sobre todo de los fiscales que en las diligencias decían, la señora Rosa Bartra se ha atrevido a criticar el acuerdo. ¿Qué interés tiene ella para que la verdad no se sepa? Y entonces dijimos, es que no va a haber ninguna verdad. ¿Cuál verdad? La verdad sobre la línea 1, la verdad sobre la tramos 2 y 3, la verdad sobre Costa Verde Callao, la verdad sobre la vía de evitamiento del Cusco. No nos mientan, pero nos mentían descaradamente y nos decían que venía la verdad, que se iban a revelar los 70 y tantos codinomes y que de todos los proyectos iba a obtener información. Repetimos hasta el cansancio que eso no era posible porque el acuerdo se había firmado por 4 proyectos. Y aquí viene lo importante. Espero que me estén siguiendo, por favor, si no se me entiende, me interrumpen, pero creo que es importante desarrollar. Sí. Acá viene lo importante. El acuerdo se firmó por 4 acuerdos. Sin embargo, a lo largo de las investigaciones, por otras fuentes se han ido descubriendo otro tipo de sucesos, obteniendo otras documentales, y ocurrió que un medio ecuatoriano difundió información proveniente de los sistemas, de los servidores de Odebrecht, en los cuales se daba cuenta de codinomes y de actos de corrupción en torno al gasoducto surperuano. Mis amigos que me siguen desde hace tiempo recordarán que yo estaba gasoducto todo el tiempo porque no era posible que se burlaran así de nosotros. Bueno, a raíz de esto, ante el CIADI, el fiscal Rafael Vela ha declarado y naturalmente ha tenido que decir la verdad porque además los expertos del CIADI son eso, expertos sobre todo interrogando y contrainterrogando. Entonces, el fiscal Vela ha contado la verdad, seguramente forzado por las técnicas que se usan, y ha declarado que alrededor del gasoducto surperuano hay corrupción. ¿Qué se discutía ante el CIADI? Odebrecht había demandado al Perú por 1.300 millones de dólares, que el Perú le repare 1.300 millones de dólares, porque el Estado peruano supuestamente ha incumplido acuerdos alrededor del contrato del gasoducto surperuano. Han ido a un arbitraje y en este arbitraje Vela ha hablado. Y Odebrecht ha dicho, oye, un ratito, yo soy inocente en el gasoducto, ¿por qué estás diciendo que soy culpable? No, pero esto se obtuvo de las investigaciones. No. Tú estás usando información en mi contra cuando has firmado un acuerdo en el que dice que tú no puedes usar nada en mi contra. Así que, como estás incumpliendo el acuerdo, yo no te voy a dar absolutamente nada a partir de hoy. ¿Qué está buscando? Que el Estado peruano le pague cerca de 500 millones de dólares por Chavimochic, 1.300 millones de dólares por el gasoducto surperuano y 300 millones de dólares, no recuerdo qué otro, por Rutas de Lima, 300 millones de dólares por Rutas de Lima. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares. Mónica, ¿cuánto es eso? Casi 10.000 soles, casi 10.000 millones de soles. 10.000 millones de soles que se les tendría que dar como reparación a Odebrecht porque son inocentes. Y porque como son inocentes y Vela ha dicho que hay actos de corrupción en el gasoducto, entonces te cierro el caño de información porque tú, fiscal, tú que me dijiste que no me ibas a tocar un pelo, estás diciendo que soy culpable y vas a impedir que tu país me dé 10.000 millones de soles. O sea, acá un ratito.
¿De qué se sorprende Vela? ¿De qué se sorprende Pérez? ¿De qué podría sorprender la procuradora? Si fueron ellos los que determinaron cada punto del acuerdo. Un acuerdo que además fue tan secreto que cuando el fiscal Chávarri pidió una copia del acuerdo, lo votaron del Ministerio Público. Claro. Y por eso le abrieron un proceso, porque ¿cómo se atrevía el fiscal de la Nación a conocer un acuerdo secretísimo? ¿Cómo no lo iban a mantener en secreto si nos estaban poniendo en el mayor ridículo? Y lo advertimos y dijimos que todo se iba a caer, que todo era una farsa, que nos estaban no solamente mintiendo, sino que esta mentira era una burla, era faltarnos el respeto a todos los peruanos, porque al final estos miles y miles y miles y miles de millones que se ha llevado Odebrecht, gracias a la Fiscalía, gracias a la Procuraduría, sale del bolsillo de todos nosotros, sale de lo que no se compra medicina, de lo que no se hace en carreteras, sale de lo que no se hace en colegios, sale de lo que no llega para alimentar a la gente. No es que sale del bolsillo de Vela o del bolsillo de Pérez. Paréntesis. Creo que es urgente una auditoría para saber cuánta plata se han llevado el equipo especial en sus viajes alrededor de todo el mundo, en el pago a expertos, en el pago de sueldos, grandes oficinas, porque hasta ahora no han podido resolver un solo caso. El de Keiko Fujimori, que se supone que la oposición nuestra era porque queríamos blindarla, ya tiene, no sé, 7 años, creo, y ni siquiera pueden presentar una buena acusación. Ni siquiera eso. Ni siquiera pueden pasar a juicio oral. Ya se iba a pasar a juicio oral con los Humala, y ahora aquí iba a hablar Valdemir Garreta, que iba a hablar, ¿cómo se llama el publicista brasileño importante que estuvo con Susana Villarán y con los Humala? ¿Fabre? Fabre. Iba a declarar Luis Fabre. Y ahora que gana Lula, oh sorpresa, ya no van a declarar en el juicio contra Ollanta Humala. Los tres somos abogados. Empoderados. Y Vela nos está mintiendo al decir, oye, pero no importa, porque tenemos las declaraciones que se han tomado. El señor Vela sabe muy bien que un indicio solo se convierte en prueba cuando pasa el control en el juicio. Recién en el juicio se convierte en prueba. Antes puede ser un indicio grave, revelador, pero es un indicio. En el juicio, cuando eso se somete a la contradicción de las partes, recién se convierte en prueba. Es decir, como no han pasado a juicio, porque recién empieza, Vela en este momento tiene en pruebas una cifra igual a 0. Conjunto nulo vacío. Nada. Nada. 5 años de fuegos artificiales, de prisiones preventivas, de desprestigio a los que decíamos la verdad, para que en este momento ellos no tengan nada y encima vengan en una pose de víctima engañada, de mujer engañada. No, por favor. Creo que la serenidad, el paso del tiempo, la experiencia y el hecho de no tener nosotros ahora un deber de fiscalización, sino solamente de información, nos da no solo la autoridad, sino también la posibilidad de hacer un análisis completo con todos ustedes, sobre todo para evitar que todo el tiempo nos vean la cara. Si nos han engañado con 50.000 millones y no va a pasar nada, ¿qué hacemos persiguiendo a los peseteros de este tiempo? Estamos persiguiendo a los de 40.000 soles, 20.000 soles. Son miles de millones por los cuales aparentemente nadie va a responder. ¿Es justo? Sí. Sí, claro. Respecto a Odebrecht, hay delitos en Brasil, creo que se denomina, tú lo sabes muy bien, delación premiada, ¿no es verdad? Es decir, la delación tiene que ser una confesión sincera, lícita, verdadera, para que no se caiga el proceso posteriormente. Y hay delitos de criminalidad organizada, Rosa, como concusión, como peculado, receptación, delitos tributarios y otros más, que están establecidos. Dime una cosa, una pregunta para nuestros amigos.
La delación que ha habido a través del proceso de Odebrecht con diferentes personalidades, ¿ha sido una progresiva mentira o realmente los codinomes han podido establecer claramente quiénes han sido verdaderamente, digamos, los actores de delitos contra el Estado peruano? No se ha revelado la identidad de ningún codinome, ni uno solo. Entonces, imagínate todo lo que decían, ahora sí se viene y están los fujiapristas, porque ese era el término, y sobre todo la Comisión Lavajato, que lo único que ha hecho es blindar a Keiko Fujimori y Alan García, no quieren el acuerdo porque ahora sí se viene la verdad. 5 años después no se sabe un codinome, no hay una sola acusación nueva, y el único juicio que teníamos para inicio de la etapa oral contra los Humala Heredia prácticamente ya desapareció. Prácticamente ya se cayó, y con esto el de la señora Villarán y todos los otros que significaron tanto fuego artificial en su momento. Sin embargo, tienen una herramienta, creo yo, importante, porque no creo que los fiscales dependan única y exclusivamente de la declaración de la empresa Odebrecht y sus funcionarios. Sí. En todo caso, ¿qué pasaría si esta desaparece? O como ahora aparentemente va a ocurrir, ya no hablan más. Solo hay una fuente de obtención de información, entonces la fiscalía realmente estaría de más, ¿no? De más. Entonces yo supongo que ahora tendrán que buscar en fuente nacional, en fuente de otros países, y además, una vez tomen en serio el informe que aprobó en algunos capítulos por unanimidad el Congreso de la República el 9 de noviembre del 2018, que obra en sus manos ya 5 años y que tiene 1 millón de folios en documentales de respaldo, y que recomienda la investigación a cerca de 200 personas y que contiene información detallada de 11 procesos y de más de 700 personas. Claro. ¿Ha sido un proceso fantasioso en realidad, según tu punto de vista, Odebrecht? Es un monumento a la impunidad. Vergonzoso. Claro que sí. Mónica, ¿alguna acotación? Sí, bueno, ha sido muy importante que hoy día demos el tiempo para que Rosa exprese largo y tendido y en un tiempo bastante resumido lo que ella ha reunido en conocimientos en materia de la gran corrupción, el club de la corrupción liderado por Odebrecht en nuestro país. Y estos son temas que la población no debe olvidar, porque finalmente lo que estamos viendo hoy es una consecuencia de este equipo, de esta estructura corrupta que se creó durante el gobierno de Ollanta Humala. Hoy estamos simplemente en una secuela de ese capítulo de corrupción iniciado por la pareja presidencial formada por Ollanta Humala y Nadine Heredia. En consecuencia, yo creo que siempre debemos regresar a recordar estos temas de los cuales Rosa es prácticamente una protagonista por las investigaciones que lideró, ¿no? Y debemos tener en cuenta, sobre todo aquellos que vamos a marchar este 5 de noviembre, que la corrupción mata, la corrupción corroe, la corrupción no nos permite ejercer nuestros derechos humanos. Como ha dicho Rosa, lo que se gasta en corrupción es lo que no se gasta en escuelas, es lo que no se gasta en hospitales, es lo que no se gasta en seguridad ciudadana. Y además es la razón por la cual hay muchos aspectos en los cuales la ciudadanía no encuentra justicia. Mira, por ejemplo, a las personas estafadas en esta cooperativa llamada AELU, ¿no? La cooperativa de los descendientes de japoneses, y cuyos directivos han desaparecido y se ha desaparecido el dinero. Estos ahorristas no encuentran justicia ni siquiera en la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Por qué? Porque el Estado es, lamentablemente, el Poder Ejecutivo en estos momentos está presionado por grandes fuerzas económicas que los corrompen a vista y paciencia de nuestras autoridades. Lo mismo sucede con muchos pacientes que sufren negligencias médicas en las clínicas del país.
Hay microcomerciantes en Puno en esos momentos que han sido estafados por subcontratistas de una empresa llamada OPETI, contratada también por el Estado peruano y que continúa aparentemente ejecutando la obra en condiciones sospechosas. Y hay una cantidad de peruanos que están sufriendo las consecuencias de la falta de aplicación de la ley en el Perú, porque el Estado no tiene la legitimidad, la capacidad ni las ganas de sancionar a los privados que también perjudican con sus actos de estafas y con sus actos de corrupción en el ámbito privado a los peruanos. Muchas gracias. Efectivamente, Mónica, hay algo también importante que decir con respecto a la justicia, porque la impunidad de quienes han robado miles de millones es realmente una afrenta a los que están en la cárcel ahorita por 1.000 soles, 2.000 soles, 5.000 soles, y que están con penas de 8, 10 años, 12 años, y los que se han llevado todos los recursos del Perú están como si nada. Creo que es un pésimo precedente para lo que significa la administración de justicia en el Perú, lo que significa la sanción a la gran corrupción, un pésimo precedente para lo que se viene en los procesos del Club de la Construcción y, por supuesto, ¿qué podríamos esperar de los procesos que tenemos ahora en curso si es que estos tan grandes y tan escandalosos no tienen ninguna sanción? Por otro lado, que nos quede la lección de que no podemos elevar al nivel de héroe, al nivel de Dios, a absolutamente nadie. Recordemos a Vizcarra, que el día miércoles, de forma completamente, ¿cómo podría decirlo? Con ese sujeto no encuentro adjetivos. Se atrevió a criticar que el acuerdo de Odebrecht se cayera y que estuvo mal negociado, cuando fue él que incluso inasistió, se regresó antes de que Jair Bolsonaro juramentara como presidente de Brasil para defender a sus fiscales, y encabezó una marcha para que no tocaran a Rafael Vela y a José Pérez. Entonces, ahora que venga a decir, ¿cómo es posible que este acuerdo haya salido mal? Oigan, un poquito, pero un poquito de vergüenza, ¿no? Sí, es verdad. Estamos viviendo tiempos difíciles y más aún la corrupción generalizada, ¿no? Sistemática, no solo en el Perú, sino en América Latina, establece estos cánones de anticonductas en la cuestión política, en la cosa política. Lamentablemente el Perú está sumergido en una vorágine de corrupción, de inmoralidad terrible de todos los estamentos del Estado, iniciando desde el Ejecutivo con el presidente de la República hasta el último rincón, lamentablemente, y algo tendremos que hacer, Mónica, Rosa, algo vamos a tener que hacer, y creo que esta ventana democrática y periodística pico a pico contribuye al gran esfuerzo de coadyuvar por lo menos una posibilidad independiente del periodismo nacional. Por lo menos poniendo sobre la mesa los hechos con apego estricto a la verdad, que es lo que dijimos hace años. El tiempo nos va a dar la razón y solo el tiempo expondrá al final quienes mentían. Muy bien, el tiempo ha pasado, nos está dando la razón, pero que esto no sea para solamente decir, oye, tuvimos razón, no, sino que debemos evitar que la historia se repita, especialmente con los procesos que tenemos en curso ahora. Claro que sí. Bueno, el 5 y de sobre noviembre todo, tenemos una gran oportunidad. Así es, y sobre todo es importantísimo dejar sentado este pésimo precedente que están dejando los fiscales Vela y Pérez para el Perú, para los niños y los jóvenes, porque la sensación que queda es que en el Perú los delincuentes millonarios no reciben ninguna sanción. La ley solamente es para los más pobres. Y esa es una pésima, además, demostración de falta de democracia en nuestro país, ¿no? Si quieres demostrar que en un país no hay democracia, está claro que cuando no son iguales ante la ley, pues no estamos hablando para nada de un país democrático. No hay justicia justa. Por eso hay impunidad. Por eso es que luchamos tanto porque la justicia se aplique por igual para todos, porque el día que aceptamos
diferenciaciones. Ese día habremos dejado de pensar en la justicia como tal y habremos entrado pues en la ley de la selva, del más fuerte, del que más tiene poder o más tiene plata. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica, Rosa. Fuerte abrazo. Gracias por la participación del día de hoy aquí en el Pico Semanal. Amigos, muchísimas gracias. Un placer haber estado con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Saludos. Chao.